nuestro tema es Sistema Inmune, Vitamina D3 y Microbiota. Y empezamos con la Ana Paré, licenciada en Farmacia, grado en Nutrición Humana y Dietética, que nos hablará sobre la vitamina D, respuesta inmunitaria y enfermedades respiratorias. Y continuaremos con el David Manrique, licenciado en Farmacia, cofundador del laboratorio Elia Health Solution. Genial, pues vamos a empezar. Bienvenidos todos a este webinar que hemos realizado. Gracias por asistir, gracias por vuestro interés y como os comentaba Flori, pues con ganas de que aprendáis mucho y os pueda ser útil en vuestra profesión. Vamos a hablar hoy de la vitamina D, que tiene en especial como nutriente y su papel en el sistema inmunológico y en las enfermedades respiratorias. En primer lugar, a conocer que la vitamina D difiere de las otras vitaminas en su forma de obtención, porque se sintetiza en nuestro organismo, la podemos fabricar gracias a la radiación solar y se obtiene muy poca cantidad a través de los alimentos. Y en segundo lugar, por su comportamiento en el organismo, que actúa como una prohormona y mediante la expresión de más de 3.000 genes, y no como el resto de vitaminas. Así que vamos a empezar conociendo el metabolismo de la vitamina D, su prevalencia de déficit, veremos en España cuál es la situación actual, el papel de la vitamina D en el sistema inmunológico y finalmente el papel de la vitamina D en las enfermedades respiratorias. Bien, como os comentaba, la principal fuente de vitamina D es la que fabricamos en nuestro organismo gracias a la acción de las radiaciones solares ultravioladas de tipo B. Esto supone aproximadamente un 90% de la síntesis, de la obtención, perdón, de la vitamina D a partir de un precursor que es el 7-dehidrocolesterol. Por otro lado, aproximadamente un 10% de la vitamina D se obtiene a través de la alimentación en forma de vitamina D3, que es el colecalciferol y que se encuentra mayormente en alimentos de naturaleza grasa, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble, o también como vitamina D2, que es el ergocalciferol, que se encuentra en las setas. Tanto la vitamina D sintetizada en la piel como la que obtenemos a través de la alimentación llegan al hígado, donde sufre una primera hidroxilación y se obtiene el calcifediol, que es el 25-hidroxide, que todavía no es la forma activa, sino que necesita de una segunda hidroxilación en el riñón para convertirse ahora sí en la forma activa, que es el calcitriol 1,25-dihidroxivitamina D. Bien, cuando hacemos una analítica de sangre para ver las concentraciones plasmáticas de la vitamina D, se miran las concentraciones de calcifediol. Es la forma más estable y la que tiene una semivida plasmática más larga. Y es la que se mide en las analíticas. Y se puede expresar los resultados tanto en forma de nanogramos por mililitro como nanomoles por litro. Cuando hacemos recomendaciones sobre las ingestas de vitamina D para la población, se hacen en forma de microgramos o en forma de unidades internacionales. Y aquí veis la equivalencia, un microgramo son 40 unidades internacionales de vitamina D. Ya en su forma activa, la vitamina D actúa sobre el metabolismo del calcio y promoviendo la densidad mineral ósea, pero veremos hoy el papel de la vitamina D como inmunomoduladora y antiinflamatoria. Como os comentaba, no sé por qué no puedo pasar las diapositivas. Ana. Bueno, bien. Ahora sí, Ana, sí. ¿Me decías algo, Benoit? Sí, ahora se ve la síntesis endógena de vitamina D. Bien, 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 gracias. Bien, entonces, siguiendo con la forma que tenemos de obtener la vitamina D, aproximadamente el 90% de esa vitamina D
como os comentaba, la fabricamos en nuestra piel gracias a la exposición a la radiación solar. Pero fijaros que en España, por ejemplo, que se encuentra por encima del paralelo 35 norte, solamente en los meses de verano tenemos una buena síntesis de vitamina D. Los meses de primavera y otoño la síntesis es menor y va a depender de la inclinación de los rayos solares, del color de la piel y de otros factores, pero en invierno la síntesis endógena es nula. No se fabrica suficiente cantidad de vitamina D. En este estudio realizado en la Universidad de Valencia se miró los minutos que deberíamos estar expuestos a la radiación solar para fabricar suficiente cantidad de vitamina D. Y se observó que en invierno necesitamos 2 horas para sintetizar la misma cantidad de vitamina D que conseguimos en 10 minutos los meses de verano. Es decir, que a pesar de estar mucho tiempo al aire libre o practicar deporte al aire libre, etcétera, pues es muy difícil que pasemos 2 horas cada día y podamos tener una buena síntesis de vitamina D. Fuentes alimenticias. Al tratarse de una vitamina de naturaleza grasa, se va a encontrar mayormente en alimentos grasos. Los principales van a ser el pescado azul, pescado graso. Fijaros las concentraciones. El anguila, que no es un alimento muy frecuente en nuestra alimentación, es la que más cantidad de vitamina D contiene. Pero luego también se encuentra en el atún, el arenque, bonito, caballa, anchoas, ya en menor cantidad, salmón que sea salmón salvaje, no de piscifactoría, y sardinas también. Luego en la yema del huevo, pero va a depender también de si son huevos de gallinas camperas que les ha tocado el sol o han estado en jaulas. La cantidad de vitamina D en productos lácteos, a pesar de que muchas veces se nombran los productos lácteos como fuente de vitamina D, es muy menor, a no ser que sean enriquecidos con esa vitamina. He puesto el ejemplo del queso. El queso es el que más grasa contiene y por tanto más cantidad de vitamina D. Todo eso son fuentes de vitamina D3 y luego en los champiñones, cuando han estado expuestos a radiación ultravioleta, pues también pueden considerarse una buena fuente de vitamina, en este caso vitamina D2. Las ingestas recomendadas de vitamina D para la población española son las siguientes. En menores de 1 año, 10 microgramos al día. A partir de 1 año y hasta los 60 años, 15 microgramos al día. Pero para personas mayores a 60 años, 20 microgramos al día. La realidad es, como se vio en la encuesta ANIBES, que se realizó en toda la población española, en una muestra de unos 2.000 personas aproximadamente, la ingesta media de vitamina D es de 4,4 microgramos al día. Es decir, muy por debajo de las ingestas recomendadas. ¿Ingestas recomendadas para qué? Pues para tener unos niveles óptimos de vitamina D en el cuerpo. No hay un consenso a nivel mundial de cuál deberían ser esos niveles óptimos, pero aquí en España seguimos las recomendaciones de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, que junto con 11 sociedades científicas más, entre las que se encuentran la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Endocrinología. En total son 12 sociedades científicas que apoyan esas cantidades que consideran unos valores recomendables superiores a 30 nanogramos por mililitro. Se considera insuficiencia vitamínica entre 20 y 30 y deficiencia menos de 20 nanogramos por mililitro. Como hemos visto, el aporte a través de la alimentación es muy bajo y, a pesar de ser España un país con muchas horas de sol, tenemos actualmente que es el déficit vitamínico más importante en nuestro país. Pensad también que en poblaciones del sur de España, en verano se alcanzan tranquilamente los 30 grados de temperatura en la calle, con lo cual la gente prefiere estar en casa donde la temperatura es más confortable que estar tomando el sol. Esto hace que sea un déficit muy generalizado.
Algunos factores de riesgo de déficit de vitamina D, como hemos visto, pues poca exposición solar, el uso de cremas de protección solar. Se estima que una protección ya de número 10 aproximadamente ya inhibe la síntesis endógena de vitamina D. Eso no significa que no tengamos que utilizar cremas de protección solar. Todo al contrario, sabemos actualmente que los problemas de cáncer de piel están aumentando y que debemos de utilizar una buena protección solar para evitar el cáncer de piel. El hecho de tener la piel oscura, una piel más morena, más oscura, va a hacer que la síntesis sea menor. Con la edad, este proceso de síntesis endógena es menor. Una baja ingesta de pescado graso o nula ingesta, por ejemplo, personas vegetarianas o personas veganas que no comen pescado, no van a tener ese aporte a través de la alimentación. Patologías que cursan con inflamación a nivel intestinal, como puede ser una enfermedad de Crohn, una celiaquía, el bypass quirúrgico, que el otro día hubo una persona que me lo preguntó en el último webinar y que he encontrado que también puede ser motivo de déficit de vitamina D. Medicamentos que inhiben la absorción de la vitamina D a nivel intestinal, como pueden ser histiramina, orlistat, aceite mineral, algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, el fenobarbital, también van a interaccionar con el metabolismo de la vitamina D. Un exceso de peso, la obesidad, porque la vitamina D se va a acumular en el tejido adiposo, o problemas a nivel hepático o renal que no permitan una buena obtención de la forma activa. Algunos datos sobre la prevalencia de déficit de esa vitamina en España. Tenemos, por ejemplo, en el estudio de Mateo Pascual de 2014, 468 individuos mayores de 64 años, edad media 76, un valor medio de 20 nanogramos por mililitro. El 86% de la población no alcanza los valores recomendables y además se relaciona con déficit cognitivo. Otro estudio, González Molero, 2011, más de 1.200 participantes, personas jóvenes también, de 20 a 83 años, valores medios 22 nanogramos por mililitro. Otro estudio realizado en personas jóvenes, Calatayud 2009, 116 individuos, 26 años de edad media, valor medio 25 nanogramos por mililitro. El 84% de la población no alcanza valores recomendables. Así que vemos que tanto en personas mayores como en personas jóvenes el déficit de vitamina D afecta a una gran parte de la población. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en población pediátrica, vemos como también desde niños recién nacidos a niños muy pequeños presentan unos valores de vitamina D insuficientes o deficientes. Con lo cual, es un problema que afecta a toda la población. Entonces, entrando ya en el papel de la vitamina D y el sistema inmunológico, sabemos que ejerce dos grandes propiedades. Una es que actúa como inmunomoduladora y la otra que actúa como antiinflamatoria. A nivel de respuesta inmunitaria, actúa tanto en la respuesta innata como en la respuesta adaptativa. En la respuesta innata, que es la primera línea de defensa, la más rápida, una respuesta inespecífica, va a favorecer la maduración de los macrófagos y la formación de péptidos antimicrobianos. En segundo lugar, en lo que es la respuesta adaptativa, actuará tanto a nivel de células dendríticas como linfocitos B y linfocitos T. Va a disminuir la producción de TH1 y va a aumentar la producción de TH2 y lo va a hacer a través de los T reguladores, es decir, actúa sobre los linfocitos T reguladores para disminuir la ratio entre TH1 y TH2. TH1 son los que van a promover la inflamación y TH2 van a promover la síntesis de citoquinas antiinflamatorias, con lo cual tiene esta acción inmunomoduladora. Pero también actúa como antiinflamatoria.
Vemos en esta otra diapositiva, que es muy parecida a la anterior, que la vitamina D puede inhibir por sí misma la síntesis de citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 6, la interleuquina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. Es decir, que tiene ese doble papel de inmunomodular y también actuar como antiinflamatoria. Pero como antiinflamatoria no solamente ella misma inhibe la producción de esas citoquinas proinflamatorias, sino que además la vitamina D puede inhibir la expresión del factor nuclear kappa beta, que regula toda la cascada inflamatoria. Por eso es muy interesante de cara al sistema inmunológico al ejercer esas funciones tan completas. Pero es que además todas las células del sistema inmunitario tienen receptores para la vitamina D y además tienen la enzima que transforma la vitamina D en su forma activa. Es el mismo enzima que encontramos en el riñón, pues las células del sistema inmunitario también tienen esa enzima para poder transformar la vitamina D en su forma activa. De ahí el interés que tiene esa vitamina en la respuesta inmunitaria y como veremos a continuación en las enfermedades infecciosas respiratorias. Las imágenes siempre comunican mucho más que las palabras, por eso he querido empezar con esa gráfica en la cual vemos cómo los niveles de vitamina D, cuando los niveles de vitamina D están más bajos, es cuando la incidencia de enfermedades infecciosas respiratorias es más alta. Es una población que ya tiene unos años, sin embargo, ya se observaba cómo los niveles de vitamina D podían actuar como protectores frente a resfriados, gripes, neumonías o tuberculosis. Esa otra publicación, mucho más reciente y muy completa, habla sobre el papel de la vitamina D en diferentes tipos de enfermedades. El autor destaca, por ejemplo, si veis aquí, vemos en la parte inferior los diferentes niveles de vitamina D y en la vertical diferentes tipos de enfermedades. Si nos fijamos, por ejemplo, en la gripe, vemos con solamente pasar de 20 nanogramos de vitamina D a 30, disminuye más de la mitad el riesgo de gripe. Reduce la incidencia y severidad de un gran número de enfermedades. A nivel de enfermedades pulmonares, destaca que los niveles plasmáticos de hidroxivitamina D están inversamente relacionados con el flujo de aire, la gravedad de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el asma, y que con la deficiencia de vitamina D empeora la función pulmonar, que si además tenemos en cuenta que se trata muchas veces de personas mayores, esto hace que todavía sea mayor la morbilidad y la mortalidad. Hay dos grandes metaanálisis que relacionan la vitamina D con las enfermedades infecciosas respiratorias. El primero es este, publicado en el año 2013. Es una revisión sistemática y metaanálisis, son las publicaciones científicas que tienen un nivel de evidencia científica más alto. Recoge información de 11 ensayos clínicos aleatorizados, placebo versus tratamiento. En este caso, los participantes tomaban un placebo o diferentes dosis de vitamina D. Recoge información de más de 5.600 participantes entre 6 meses y 75 años de edad. Conclusiones. La suplementación con vitamina D reduce el riesgo de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias a la mitad. Y además destacan que los participantes que tomaron dosis diarias presentaron una mayor protección que dosis mensuales o trimestrales. El otro gran metaanálisis es un metaanálisis publicado en el año 2017. Fijaros que recoge información de 25 ensayos clínicos aleatorizados, más de 13.000 participantes, edades desde recién nacidos hasta 95 años de edad. La suplementación con vitamina D reduce el riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio, tanto provocadas por un virus como por una bacteria.
resfriados, gripe, bronquitis y neumonía. Mayor beneficio en los individuos con mayor deficiencia, es una observación pues lógica, y igual que en el otro metaanálisis, mayor protección en los que recibían una dosis diaria frente a los que recibían bolus mensuales o trimestrales. El interés de la vitamina D en estos momentos en que estamos afectados por la epidemia del coronavirus ha surgido a raíz de una publicación que se realizó a finales de marzo, realizada por dos profesores, Giancarlo Isaya, que es profesor de gerontología y el presidente de la Academia de Medicina de Turín, y Enzo Médico, que es profesor de histología. Proponen, estudiaron ellos cuáles eran los motivos por los cuales la gente se contagiaba por el coronavirus y destacan el papel de la vitamina D como un factor de protección. Vieron que la mayoría de personas infectadas por coronavirus y que estaban hospitalizadas con neumonía tenían unos niveles muy bajos de vitamina D. Entonces sugieren a la población de alcanzar unos buenos niveles de vitamina D tomando el sol. Ahora, por ejemplo, ya llevamos más de 3 semanas en confinamiento, no todo el mundo tiene la oportunidad de tomar el sol, pero aquellos que puedan a través de los balcones, terrazas, en patio o salir a la calle a pasear el perro, quien tenga perro, pues intentar tomar el sol unos minutos cada día, promover la ingesta de alimentos ricos en pescado azul, que son los que más cantidad de vitamina D contienen, pero también observan la necesidad de tomar un suplemento siempre bajo supervisión médica. Y esta recomendación la hacen para la población general, pero también para las personas que ya están infectadas, sus familiares, personal sanitario, personas mayores frágiles, mujeres embarazadas y todas las personas que no tengan la oportunidad de exponerse adecuadamente al sol. En caso de tomar un suplemento de vitamina D, hay que tener en cuenta que es la vitamina D3 la que tiene más afinidad y es más efectiva que la vitamina D2. Como hemos visto en los metaanálisis, las dosis diarias son más efectivas que las dosis mensuales o trimestrales. La dosificación en gotas nos va a permitir una mejor dosificación y que podemos adaptar pues, tanto para niños como para personas mayores. En este caso, poner un poco en valor lo que tiene la presentación de Optim D3. La mayoría de preparados con vitamina D se obtienen por es vitamina D3 que procede de la lanolina, que se obtiene de la lana de las ovejas, o bien es una vitamina D sintética. En este caso, Optim D3 es una vitamina D3 de origen 100% natural que procede de un líquen cosechado en Canadá, es decir, totalmente vegetariana. Está registrada en la Vegan Society, la puede tomar también personas que siguen una dieta vegana o vegetariana y es apta para toda la familia porque es 100% natural. La presentación es en gotas y además lleva un excipiente que es el aceite de coco. Al tratarse de una vitamina liposoluble, vamos a obtener una mejor biodisponibilidad, mejor absorción y biodisponibilidad del organismo cuando se acompaña de un excipiente graso. Importante. Una gota equivale a 500 unidades internacionales, que son 12,5 microgramos. Importante a destacar esto porque no todas las presentaciones en gotas contienen la misma cantidad, la misma concentración de vitamina D. Y esto puede suponer a veces errores en la utilización de los productos que hay en el mercado. Debemos siempre asegurarnos de qué cantidad de unidades internacionales contiene cada gota del preparado que utilizamos. En este caso, una gota 500 unidades internacionales. ¿Qué dosis tomar? Pues esto es una pregunta que no podemos responder de forma generalizada para toda la población, porque de entrada no podemos recomendar la suplementación de forma generalizada. En caso que sea necesario tomar un suplemento, la dosis se debe ajustar en función de las características de esta persona. Si queremos recomendar una dosis de mantenimiento
o estamos ante una situación de déficit. Lo ideal sería conocer de antemano si esta persona tiene un déficit de vitamina D y luego proceder a corregirlo. Y también se debe tener en cuenta pues, en qué estación del año nos encontramos. Ahora sabemos que justamente es cuando tenemos los niveles más bajos y tener en cuenta otros factores que pueden interceder, como son el color de la piel o el índice de masa corporal. No podemos decir que la vitamina D sea un tratamiento para la neumonía por coronavirus, pero sí destacar las funciones que tiene para el mantenimiento de huesos y dientes, para el mantenimiento de la función muscular y que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario, con lo cual va a conseguir que el sistema inmunitario funcione mejor frente a cualquier agente infeccioso. Esta diapositiva no la voy a leer. Ahí tenemos información de posibles interacciones con diferentes medicamentos. Simplemente quiero destacar que estaría contraindicada la suplementación con vitamina D en personas que tienen hipercalcemia o bien hiperparatiroidismo primario. Y con esto acabo mi presentación y doy paso al siguiente ponente, que es David Manrique, para que nos hable de la relación entre la vitamina D y la microbiota intestinal. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos. Buenos días y gracias por la participación en esta sesión que hemos querido organizar sobre este tema que tanto está de actualidad a día de hoy como es la vitamina D. Y bueno, pues compartir con vosotros los conocimientos que hay a día de hoy disponibles sobre la vitamina D, la inmunidad, las situaciones con trastornos, patologías respiratorias y también pues hablar un poco de últimos artículos que han salido y compartirlos con vosotros en el sentido de la relación también muy estrecha con la inmunidad de este eje o esta asociación vitamina D, intestino y microbiota. Bueno, antes de comenzar, saludar a todos los presentes, a todos los asistentes, tanto desde España como que me consta que hay también asistentes en otros países de fuera de Europa, incluso como América Latina, de Perú, de Bolivia, de Argentina, Brasil incluso también, así que saludos a todos y nada, y empezamos. Bueno, queríamos destacar en esta parte de la sesión que hay algunos artículos que han salido recientemente, por ejemplo este de febrero de este mismo año 2020, en el que se habla de que la vitamina D y la microbiota hay unos efectos inmunomoduladores sinérgicos y los autores comentan que, bueno, pues que la microbiota y la vitamina D serían dos caras de la misma moneda en cuanto a aspectos inmunomoduladores. Hay una acción sinérgica de ambos elementos y esto puede tener repercusiones muy importantes a nivel de la inmunidad y también de la inflamación. Destacar en este artículo que se habla de cómo, que después lo hablaremos también más adelante, de cómo la vitamina D tiene una acción sinérgica junto con los metabolitos que la microbiota produce. Sabéis que la microbiota pues, está compuesta por microorganismos y que esos microorganismos, principalmente las bacterias, producen una serie de metabolitos que podemos llamar metabolitos postbióticos, destacando los ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionato o el acetato, ¿no? Bueno, pues se ve en este artículo y se menciona ese efecto sinérgico a nivel de inmunomodulación y también es a nivel de inflamación, más bien un efecto antiinflamatorio, tanto de la vitamina D como de los metabolitos postbióticos. Desde el año 2017, incluso antes, hay estudios publicados, aquí os hemos puesto los links para cuando tengáis la presentación podéis acceder a ellos, donde se sugiere una relación entre la vitamina D y la composición de la microbiota. Este artículo me parece muy interesante, ya que se habla de que a mayor nivel de vitamina D en las personas, pues abunda en la microbiota algunos géneros de bacterias, algunos grupos de bacterias, como por ejemplo los Bifidobacterium, que como todos sabéis, pues se relacionan con efectos beneficiosos o con una microbiota más adecuada, ¿no? También existen publicaciones, algunas con efectos más positivos, otras con efectos, vamos a llamarle más neutros, y hay también controversia al respecto, y hay publicaciones desde hace tiempo, por ejemplo, esta es más reciente, del 2018, pues como la vitamina D y también la suplementación con vitamina D puede tener ciertos efectos en patologías
muy asociadas al intestino y también a la disbiosis intestinal, como pueden ser patologías autoinmunes como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, ¿no? Y se ve cómo, pues, en algunos estudios, la suplementación y los niveles adecuados de vitamina D se relacionan con mejor desarrollo de la patología en estos pacientes, en estas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, intestinales, ¿vale? En cuanto a la deficiencia de vitamina D, pues se ha visto, y hay artículos al respecto, que es un factor que empeora las situaciones de permeabilidad intestinal. Sabéis que desde hace un tiempo se está prestando mucha atención a cómo un aumento no adecuado de la permeabilidad intestinal se relaciona, o este leaky gut, este intestino poroso, se relaciona con un aumento de los niveles de LPS, de endotoxina bacteriana, y como ese lipopolisacárido LPS en sangre se relaciona con inflamación y con mayor grado de inflamación en enfermedades metabólicas, inflamación subclínica de bajo grado, sistémica, con mucha repercusión, sobre todo no solamente en enfermedades intestinales, sino también en enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Pues bien, también han aparecido publicaciones desde el año 2016, por ejemplo, en las que el déficit de vitamina D, junto con la disbiosis de la microbiota, es otro factor que contribuye a este intestino poroso, a este leaky gut o a este aumento de permeabilidad intestinal. Esto puede ser bastante relevante porque, claro, lógicamente se sabe y se conoce que este intestino poroso o este aumento de LPS nos conlleva un grado de inflamación subclínica, de bajo grado de inflamación sistémica, que lógicamente empeora o puede empeorar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares o incluso de enfermedades respiratorias. También está documentado. Por otro lado, también se sabe que la vitamina D y su receptor VDR son capaces de regular la microbiota, incluso colaborar junto con la microbiota en las funciones de barrera intestinal. Aquí volvemos a ver un esquema de otro estudio también publicado en el que se representa pues cómo puede haber pues como la vitamina D y su acción sobre el receptor VDR está implicada en la permeabilidad intestinal por estas uniones estrechas en el epitelio intestinal, como todo esto también está aquí influenciando la microbiota y como todo esto no solamente tiene repercusión a nivel intestinal, sino que, como sabéis, podríamos hablar del eje intestino-pulmón o incluso el eje microbiota intestino-cerebro. O sea, aquí todo son conexiones, ¿no? Sobre todo, mucha atención nos tiene que prestar este eje intestino-pulmón. Hay estudios también publicados recientemente, no concretamente sobre infecciones respiratorias por virus, pero por ejemplo sí sobre otros tipos de parámetros. Por ejemplo, en personas trasplantadas hay un estudio publicado donde se ve que al mayor nivel de butirato en el intestino se relaciona con menor riesgo de infecciones respiratorias en estos pacientes sometidos a diferentes tipos de trasplantes. Aquí otro esquema muy interesante publicado en enero de este mismo año 2020, donde estos autores en este artículo, aquí tenéis el link para poder acceder al artículo completo, cómo se habla del gradiente de vitamina D. A medida que hay un déficit de vitamina D, pues se ve cómo hay una variación en la composición de la microbiota y una disbiosis de la microbiota, pero cómo se ve claramente en estos estudios cómo los ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato generado por la microbiota intestinal, tiene un efecto sinérgico con la vitamina D, ya que ambos actuarían sobre estas células T reguladoras a nivel de la inmunidad intestinal, pero con efectos mucho más allá de la inmunidad intestinal. Como sabéis, esto podrá tener un efecto antiinflamatorio, mientras que esta disbiosis de la microbiota podría tener un efecto más bien proinflamatorio, ¿vale? Ya por último, esta diapositiva, también publicada en este estudio de enero de 2020, pues nos presenta un esquema de cómo la vitamina D, junto con la microbiota, pues está actuando a nivel de la permeabilidad intestinal, a nivel de la translocación de elementos bacterianos, como pueda ser esta endotoxina bacteriana, este LPS, con efectos a nivel de la inmunidad y de la inflamación. Qué duda cabe que si
que si, lógicamente, al menos desde el punto de vista teórico, si somos capaces de controlar la permeabilidad intestinal, ya sea por la disbiosis de la microbiota, la regulación de esa microbiota, e incluso también como vemos, con el aporte de niveles adecuados de vitamina D para evitar, sobre todo, deficiencias, pues lógicamente seremos capaces de al menos disminuir esta inflamación de bajo grado que nos provoca la permeabilidad intestinal aumentada. Y esto, lógicamente, tendrá consecuencias sobre cualquier tipo de desarrollo metabólico y de inflamación a nivel sistémico, ¿vale? Bueno, pues esto era sobre todo lo que os queríamos comentar, poner de relieve estos últimos hallazgos, estas últimas publicaciones que relacionan metabolitos, como pueden ser el ácido butírico o metabolitos producidos por la microbiota, metabolitos postbióticos, con la vitamina D, como el déficit de vitamina D también se ve que tiene una relación con el aumento de permeabilidad intestinal, que es un evento muy asociado también a la disbiosis de la microbiota, y cómo pues, probablemente podamos actuar en conjunto en la microbiota con diferentes productos como los postbióticos, los prebióticos, los probióticos, y además tratando de que no haya en esos pacientes un déficit de vitamina D cuando sea el caso de que exista. Estas presentaciones que hemos querido compartir con vosotros y el vídeo estarán disponibles en breve a través de la web de Optim y también a través de naturaldistribution.com. Otras presentaciones y otros vídeos que hemos hecho ya podéis acceder a naturaldistribution.com y verlos porque ya están disponibles, ¿vale? Esperemos que haya sido interesante y, bueno, sobre todo que os hayamos aportado estudios y nuevas publicaciones que ayuden a debatir sobre este tema de la vitamina D, sobre el tema de la microbiota. Oye, y si da más luz a las investigaciones que, como Ana ha comentado, se están poniendo en marcha sobre suplementación nutricional en este ámbito que tenemos a día de hoy del COVID-19 y del coronavirus, pues todo lo que sea aportar, bienvenido sea. Muchas gracias por la asistencia y esperemos que haya sido interesante. ¿Benoît? Sí, gracias David, gracias Ana. Flori no pudo conectarse, pero ya estoy he aquí, visto no que sé si Ana... me veis, Ah, se oye. Perfecto. pero la cámara... Ya he visto que Ana ha respondido a un par de preguntas Sí. sobre, por ejemplo, la cantidad de piel o la superficie de piel que tenemos que exponer al sol para conseguir niveles de vitamina D suficientes. pero no has compartido las cámaras de todos, ¿no? Estoy leyendo una pregunta sobre si los suplementos es mejor tomarlos antes, después o fuera de las comidas, por la mañana, tarde o noche. En el caso de la vitamina D3, como es una vitamina que se encuentra en los alimentos, siempre será mejor tomarla dentro de una comida y, a ser posible, una comida que tenga algo de grasa, aunque sea aceite de oliva. Pero vamos a absorberla mejor a nivel intestinal dentro de una comida y que esta comida tenga algo de grasa. En cuanto al Buticaps, si quieres comentarlo tú, David. Mira, quería comentar aquí una pregunta que hay, ahora entro la otra del Buticaps que no la he visto, pero ahora entro, que hay una pregunta de Mireia que habla de el ghee o también la mantequilla clarificada, que sí, parece ser que sí que tiene vitamina D, igual que al ser la parte grasa, ¿no? Podríamos decir, de la grasa láctea, pues sí que aportaría vitamina D, pero también es muy interesante la mantequilla clarificada y el ghee, porque aparte de vitamina D, también es un tipo de alimento muy rico en ácidos grasos de cadena corta, en especial butirato. De hecho, la palabra butirato viene de butter, de mantequilla, porque es un alimento que la contiene. Y en cuanto al Buticap, no sé qué preguntáis. Que si es mejor tomarlo con las comidas o separado de las comidas. En el caso de los suplementos de butirato, como pueda ser Buticap, en el caso concreto de Buticap, que es un suplemento que lo que contiene el butirato es en forma de éster, en forma de triglicérido, de tributina, triglicérido de butirato, mejor con las comidas porque se necesita actividad lipasa pancreática para ir hidrolizando el butirato, ya que se encuentra en forma de triglicérido, que es como se encuentra normalmente los alimentos. O sea, los alimentos como, por ejemplo, pueda ser el ghee, hay una pequeña cantidad de butirato,
o en la mantequilla se encuentra también en forma de triglicéridos. ¿Vale? ¿Se me oye a mí? ¿Sí? Ah, vale, Ana, que supongo que has contestado a las preguntas, pero Sí. que alguien preguntaba de que si el pescado azul en conserva tiene las mismas propiedades y la misma concentración de vitamina D que el pescado fresco. Sí, sí, sí. El pescado en conserva también, como el atún en conserva, también se puede considerar, o las sardinas, son fuente de vitamina D. De hecho, ahora que tengo un poquito más de tiempo, simplemente quería añadir, referente al pescado azul, el problema que tenemos que es un tipo de pescado que acumula muchos contaminantes medioambientales y también el problema que tenemos de los microplásticos, ¿no? Entonces, siempre mejor buscar pescados pequeños, o sea, está más recomendado comer pescados pequeños como serían las sardinas, las anchoas, que no pescados muy grandes que acumulan muchas toxinas y muchos microplásticos también. Pero no hay ningún problema por comer pescado en conserva. Había Y una otra pregunta, vía, Ana. las tengo una pregunta. enfermedades Hay una coronarias. Chloe. Bueno, sí, te escucho. Que preguntaba de que si había contraindicación en patologías coronarias o... Sí, sí, ya le he contestado también. Lo he mandado al grupo. Y No sé ahora si... estoy Una hablando si pregunta existe alguna hora del por día correo. mejor para tomar el sol. Hay un pequeño truco que sería cuando la longitud de la sombra es menor a tu altura, ¿no? O sea, es cuando los rayos del sol inciden, son más verticales, es cuando mejor podemos fabricar la vitamina D. Pero insisto también en la importancia de protegernos adecuadamente del sol para prevenir problemas de cáncer de piel, ¿vale? Que están aumentando mucho en los últimos años. Entonces, ¿cuál sería la mejor hora del día? Pues claro, serían las horas centrales del día, pero también es cuando el sol puede perjudicar más a nivel de melanomas de piel, ¿vale? Ana, hay una pregunta por mail. ¿Por qué los niveles de vitamina D son más bajos en las personas con obesidad? Sí, porque al ser una vitamina liposoluble se queda almacenada en el tejido adiposo. Es como que se queda secuestrada, por decirlo de alguna manera, en la grasa. Y entonces hay menos vitamina D circulando en sangre. Y hay una forma natural de recomendar, bueno, hay una manera de poder recomendar la vitamina D de forma natural en la farmacia. Bueno, para mí una forma natural sería una fuente como la vitamina D3 de Optin D3, porque se obtiene a partir de un líquen, que es una fuente vegetal, y además está disuelta en aceite de coco, o sea que no contiene aditivos artificiales, es una forma totalmente natural. ¿Y en pacientes con diabetes se puede aconsejar la suplementación? Sí, está aconsejada porque no hemos hecho una revisión de todas las indicaciones de la vitamina D3, pero la vitamina D3 es interesante para que haya para aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces, las personas que tienen diabetes deben valorar siempre. A ver, yo recomiendo a mis pacientes como mínimo hacer una analítica al año, una analítica completa y pedir la determinación de la vitamina D3. En caso de que no alcancen los niveles recomendados, pues valorar la posibilidad de tomarlo en forma de suplemento. Vale. No se puede activar mi cámara, ¿verdad? Una pregunta sobre el Buticaps, David. Posología y durante cuánto tiempo se puede tomar. A ver, posología. El butirato nosotros tenemos tanto la forma en sobre, que es un sobre al día, ¿vale? Porque contiene prácticamente toda la cantidad máxima que se ha visto en estudios clínicos sobre el uso de suplementos de butirato. Y en el caso de las cápsulas, como tiene 450 miligramos, tiene la mitad que un sobre, una cápsula,
podría ser o una al día, porque con esa cantidad sí que hay en algunas situaciones, sobre todo de síntomas intestinales, relevancia clínica de que va bien, pero se podría también subir a 2, ¿vale? ¿Vale, Benoit? Y después un tema, aparte de esto en cuanto al tiempo de tomarlo, ya aquí lo que los profesionales recomiende, el butirato se puede tomar de forma, vamos a llamarle crónica, porque realmente es un metabolito que se generaría en la microbiota, ¿vale? No hay cualquier persona con una microbiota adecuada, con una ingesta de fibra adecuada, está generando butirato submicrobiota en el intestino. No hay ningún problema por tomar un suplemento de butirato cuando sea necesario de forma prolongada, como el Buticap, ¿vale? Y un comentario, Benoit, aparte de la pregunta de Buticaps, he visto por aquí algunas preguntas sobre la vitamina D, los tipos de vitamina D, etcétera, y también lo que ha comentado Ana de los productos disponibles en farmacia. Hay que tener en cuenta que la vitamina D que se encuentra en suplementos, como puede ser Optin D3, complementos alimenticios y en suplementos nutricionales, es el colecalciferol, ¿vale? Que es la vitamina D3 que encontramos en los alimentos, o también podemos encontrar el calciferol, que es la vitamina D2, que también se puede encontrar en algunos alimentos. Pero también hay medicamentos que ya son medicamentos de prescripción médica y en algunos casos incluso de uso hospitalario, que pueden tener algunos derivados sintéticos de la vitamina D, que no son las formas que se encuentran en los alimentos, como puede ser el calcidiol, que es la forma hidroxilada de la vitamina D, o el calcitriol, que es la forma bihidroxilada, ¿vale? También nos podemos encontrar esos productos en farmacia, pero ya ahí hablaríamos no de suplementación nutricional, sino ya hablaríamos de tratamiento farmacológico y medicamentos de prescripción médica, incluso algunos de uso hospitalario, ¿vale? Vale, ¿hay pregunta más? También lo de las personas con obesidad que habéis comentado, Ana. ¿Perdona? Sí. Hay estudios publicados aquí en España, algún estudio, recuerdo ahora uno que se publicó en el Hospital de Guadalajara, que bueno, pues que las personas con obesidad claramente se ve que es un grupo de población con una alta prevalencia de déficit de vitamina D, ¿vale? También, además, si esto lo unimos a que también se está viendo que en la obesidad hay una disbiosis de la microbiota y un aumento de permeabilidad intestinal, es un grupo de población que además, por su condición metabólica, está demostrado con inflamación de bajo grado asociada a la obesidad y, por tanto, según artículos publicados, sería un grupo muy de alto riesgo y donde la suplementación con vitamina D podría valorarse en muchas ocasiones, ¿vale? Y también intervenir sobre la microbiota, pero bueno, eso ya sería hablarlo en otro momento, ¿vale? Hay un par de preguntas sobre el riesgo de tener niveles altos de vitamina D. Sí. Si Ana quieres hacer uno. Mira, la síntesis endógena nunca va a suponer una intoxicación de vitamina D porque el cuerpo se autorregula, ¿no? Entonces, no vamos a alcanzar niveles tóxicos tomando el sol, ni con la ingesta tendríamos que comer cantidades muy, muy grandes de pescado. Sí que se puede tener intoxicación por suplementos. Entonces, precaución sobre todo en pediatría, ¿vale? Sí que yo he estado en contacto con pediatras y me han comentado que hay que ser prudente a la hora de aconsejar, a pesar de que está aconsejada por la Asociación de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría, en niños menores de 1 año, la suplementación con vitamina D3. Por eso hacía yo el inciso de cuidado en cuántas unidades internacionales contiene cada gota, porque ha habido casos de que se ha cambiado el producto y uno contiene más cantidad que el otro y entonces se han dado dosis demasiado altas de vitamina D, con lo cual luego puede haber problemas de hipercalcemia, ¿vale? En adultos tendrían que tomarse dosis realmente muy altas. Pensad que el upper level, que es el máximo nivel tolerable, ¿no? Sería 4.000 unidades al día. Entonces, sí que se pueden conseguir niveles tóxicos, pero tendríamos que tomar dosis muy altas de vitamina D3 cada día.
También parece ser que es más fácil llegar a unos niveles tóxicos cuando se toma la vitamina D3 en forma de glucosa, ¿vale? Cuando se dan dosis muy altas, mensuales o trimestrales, es cuando parece ser que es más fácil alcanzar dosis tóxicas. ¿Quieres Salieron, aportar algo más? Ana, salieron hace unos meses publicaciones sobre diferentes alertas sanitarias de riesgo de toxicidad de vitamina D, pero hay que tener en cuenta que esos riesgos eran sobre todo asociados a fármacos, a medicamentos, hay que tener en cuenta que muchos de los medicamentos que se dan de prescripción médica, no complemento alimenticio, medicamentos de vitamina D, no es la vitamina D3 la que se aporta, sino ya en la forma hidroxilada o dihidroxilada. Entonces, claro, el margen terapéutico, cuando tú das ya la vitamina D hidroxilada, es mucho más estrecho que cuando das un complemento alimenticio que tiene la vitamina D3 como calciferol. Entonces, cuando veamos artículos sobre toxicidad vitamina D, hay que tener en cuenta que sobre todo estamos asociados al uso de medicamentos, donde las dosis son muy altas y en algunas ocasiones lo que se da no es la forma ya hidroxilada de la vitamina D, que tiene un margen terapéutico mucho más estrecho. Sí, sí, gracias. Unas preguntas sobre si es necesario tomar la vitamina D con la vitamina K. K2. La vitamina K es una vitamina que también podemos sintetizar de forma endógena gracias a la microbiota intestinal y lo que hace sobre todo es favorecer la síntesis de una proteína que es la osteociclina que permite que el calcio se fije en los huesos. Entonces, yo la vitamina K, la K2, la veo como más indicada cuando queremos tratar un problema de osteoporosis, pero no de forma generalizada a todo el mundo que toma vitamina D3 recomendar la vitamina K2. Si quieres añadir algo, David. No, yo este tema no me parece. No. Es así. No sé si hay alguna pregunta más. Hay una que creo que es muy interesante, Ana, que no sé si la has ¿Sí? contestado por el chat, que es la de la lactancia materna y la vitamina D. No, no la he visto. Pues hay una pregunta que es, hablando de niños menores de 1 año, ¿no existen niveles suficientes de vitamina D en lactancia materna? Esto creo que es una pregunta interesante. No sé si quieres comentar tú algo. Vale, ahora de memoria no me suena haber visto recomendaciones especiales durante el embarazo y la lactancia en cuanto a la vitamina D3. Sí que hay recomendaciones en niños de hasta 12 meses y luego ya para niños mayores y adultos en general, pero diría que no hay una recomendación específica para embarazo y lactancia de vitamina D3. Yo creo que si te puedes ir controlando con las analíticas también, pues ver qué nivel de vitamina D3 tienes y procurar que esté por encima de 30 nanogramos por mililitro. Tú te refieres a la madre lactante, Sí. ¿verdad? Sí, Yo creo ¿no? que la pregunta también iba a encaminar, supongo yo, que a los niños, porque como sabes, en muchas comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, que es donde yo vivo, a todos los niños que van a recibir lactancia materna de pecho exclusiva, se les recomienda desde la Seguridad Social un suplemento de vitamina D que, si no recuerdo mal, son 400 unidades internacionales, Sí. porque se sabe que los niños con lactancia de pecho exclusiva, no los de leche de fórmula, los de lactancia de pecho, tienen un aumento, más riesgo de déficit de vitamina D. Sí, no sé en Cataluña. eso es así, porque la leche materna no es fuente de vitamina D3, entonces se pauta de esta manera, se pauta como forma de suplemento a todos los recién nacidos, pero no solamente en recién nacidos, porque ahora precisamente por el confinamiento, que hay muchos niños pequeños que no les puede tocar el sol, pues también hay pediatras que están aconsejando tomarla en forma de suplemento para poder de alguna forma asegurar que tienen un buen aporte de esta vitamina, porque están en época de crecimiento. Pero sí, en niños que toman lactancia materna sí que es verdad, porque la leche materna no es fuente de vitamina D3, entonces se tiene que aportar de forma externa.
¿Veis alguna pregunta más? Estaba en mute. Otra pregunta sobre si no hay sol o si hay exposición solar, ¿es suficiente tomar suplemento? Otra pregunta, si uno come ya hongos, puede tener ya niveles de vitamina D, y podemos hablar de la diferencia entre la vitamina D2 y D3. Y otra sobre si el omeprazol influye la absorción de la vitamina D. Vale, el omeprazol yo diría que no influye en la absorción de la vitamina D a nivel intestinal. En cuanto a las setas son fuente de vitamina D2, pero no podemos hacer esta afirmación para todas las setas. Las setas tienen que haber estado expuestas a las radiaciones ultravioladas para que haya cantidad de vitamina D2. Y entonces hacer la diferencia entre vitamina D3 y de vitamina D2 es que la D3 tiene mayor afinidad por el transportador y a ver, la vitamina D es una vitamina liposoluble, necesita de un transportador para circular por la sangre. Entonces tiene mayor afinidad la vitamina D3 que la vitamina D2 y también tiene mayor afinidad sobre el receptor a nivel celular la vitamina D3 que la vitamina D2. Entonces, por eso los estudios destacan que es mucho más efectiva tomar en forma de vitamina D3 que en forma de vitamina D2. Y no recuerdo ya cuál era la primera pregunta. Omeprazol. Omeprazol, sí, ¿y qué más? Lo del omeprazol, Ana, comenta que quizás no interfiera con la vitamina D, pero sí que hay estudios publicados y vamos, hay bastante literatura sobre que parece ser que los tratamientos a largo plazo con inhibidores de la acidez gástrica, como puede ser el omeprazol, se pueden relacionar con aumento de riesgo de osteoporosis o de disminución de masa ósea. Puede ser quizás por el mismo efecto, claro, por el efecto sobre el pH que disminuye la absorción de minerales, también puede haber un efecto del propio fármaco sobre la vitamina K, podría ser, los casos de los omeprazoles, por el tema también del estómago, etcétera, pero sí que ahí no directamente con la vitamina D, pero sí con la masa ósea, etcétera, hay publicaciones por ahí hechas del tema del tema del omeprazol. ¿Vale? Incluso también con la microbiota, se sabe que no solamente los antibióticos, sino también el omeprazol es un gran disruptor de la microbiota intestinal, puede aumentar riesgo de diarrea, de disbiosis, etcétera, etcétera. Eso también tenedlo en cuenta porque probablemente por ahí también puede haber relación. Hay una pregunta, ¿es recomendable tomar Buticap si Optin D3 en casos de problemas de desarrollo y autismo? ¿De desarrollo? Y autismo. Y autismo. Y yo voy a contestar por la parte de la microbiota, si te parece, Ana. ¿Vale? Sí, sí. Yo también le veo la indicación por la parte de la microbiota. A ver, en el ámbito de los productos como de butirato, que tienen efectos sobre la regulación de la microbiota y sobre todo el tema relacionado con la microbiota, hay estudios publicados. O sea, hay estudios publicados sobre los niveles de butirato en relación a la disbiosis relacionada con el autismo. Hay publicaciones. Todavía, en mi opinión, son publicaciones, va a llamarle, todavía está el tema poco verde todavía, ¿eh? Pero evidencia de que en los niveles de butirato en el intestino, la disbiosis de la microbiota y puede haber relación con esta patología de espectro autista, etcétera, sí que hay publicaciones y se pueden consultar. Hay muchas publicaciones por internet en revistas científicas y parece ser que hay relación. Todavía el tema de recomendar o no recomendar un suplemento específico, yo creo que estamos un poco verdes, pero parece ser que sí, que hay relación. Y simplemente añadir que lo que comentábamos el otro día, que entre el 70 y 80% de las células del sistema inmune se encuentran en la mucosa intestinal, entonces si la vitamina D va a favorecer una buena función barrera a nivel intestinal, pues también ahí tiene su impacto sobre el sistema inmunológico, ¿no?
una buena función de barrera intestinal va a favorecer una buena función de barrera hematoencefálica, que esto lo explicábamos el otro día. Entonces, todas las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, desde mi punto de vista, es muy importante cuidar la microbiota intestinal y la barrera intestinal. Simplemente añadir eso. Y la vitamina D, cuando está en déficit, se ha relacionado con mayor disbiosis y mayor hiperpermeabilidad intestinal. Estaba leyendo una pregunta sobre si el déficit de vitamina D está relacionado con la obesidad. Es al contrario, la obesidad está relacionada con el déficit de vitamina D, ¿vale? Pero no por tener déficit de vitamina D vamos a tener riesgo de obesidad. Es cuando hay obesidad, exceso de grasa en el cuerpo, hay mayor riesgo de déficit de vitamina D. Hay una pregunta, Benoit, que habla de si que hablan del hidroferol, que es un medicamento, y si es la misma vitamina D que por ejemplo, Optin D3, ¿vale? Aquí quería comentar que, por ejemplo, el caso concreto del hidroferol, lo que lleva no es colecalciferol vitamina D3, lleva un derivado que es la vitamina D hidroxilada y además un medicamento de prescripción médica. No sabemos, lógicamente nosotros, el motivo de que el médico haya prescrito un producto que lleva la vitamina D hidroxilada en vez del colecalciferol. Puede ser por temas del metabolismo hepático, renal. Entonces, en principio, no llevan, aunque son productos que lo que tratan es de aumentar los niveles de vitamina D, no llevan el mismo metabolito de vitamina D. ¿Vale? Sí, y no podemos comparar la dosis. Claro, ni la Que no forma es química ni la dosis. Normalmente lo que lleva Optin D3, lleva los suplementos nutricionales de vitamina D3, el colecalciferol, es lo que tomamos en la dieta. Y nos sirve sobre todo para cuando no seamos capaces de llegar con la dieta a unos niveles adecuados o cuando, desde el punto de vista médico o sanitario, queramos aumentar la ingesta de vitamina D3. ¿No, Benoit? Sí. Mirad, hay una pregunta sobre si es eficaz el suplemento cuando no tenemos sol. Es que no tiene nada que ver. Son dos fuentes distintas. Una manera de obtener la vitamina D3 es a partir de la radiación solar y por síntesis endógena, y la otra manera es obtenerla a través de la alimentación o de los suplementos. Entonces, precisamente ahora que no podemos exponernos al sol porque estamos todos encerrados en casa, o bien te pones en el balcón, la terraza, en la azotea, donde puedas, que te dé el sol, o tienes que aumentar su ingesta con la alimentación o en forma de suplementos alimenticios. Entonces, no acabo de entender la pregunta. ¿Sin sol es eficaz el suplemento? Claro, el suplemento precisamente es eficaz por sí mismo, pero está más indicado cuando no puedes exponerte al sol, precisamente porque la principal fuente de vitamina D no la tienes, entonces tienes que buscar alternativas y no necesitas tomar el sol, o sea, son dos fuentes diferentes, ¿vale? Aquí una pregunta sobre el ácido clorhídrico y el ácido butírico, ¿vale? Comentar que en el caso de, por ejemplo, de los butiratos como Buticaps, que es en forma de triglicérido, no se ven afectados por el ácido clorhídrico en el estómago porque es una grasa, un triglicérido. Entonces, ya directamente empieza a liberarse con la lipasa pancreática, ¿vale? Si fuera un butirato, que también los hay en el mercado en otros países comercializados, no el nuestro, pero sí otras marcas, en forma de sal, butirato sódico, butirato potásico, magnésico principalmente o cálcico, ahí sí que podría haber un efecto de que se pierda parte del producto en el estómago, ¿vale? Pero con butiratos como el Buticap, que es en forma de triglicérido, ya es un lípido, ¿vale? O sea, ya puentea el estómago. David, ¿puedes hablar de la diferencia entre las dos formas de Buticaps? Porque hay una pregunta sobre dónde actúa el butirato. El de forma de sobres es un granulado que está microencapsulado y entonces libera la mayor parte del butirato, lo libera en las partes finales del intestino, ¿vale? Sin embargo, el cápsula, el Buticap en formato cápsula, no está microencapsulado, solo está encapsulado y entonces hay una liberación, la liberación empieza antes, o sea, hay una liberación de butirato tanto en el intestino delgado como ya en el grueso.
en diferentes situaciones que queramos que haya butirato en el intestino delgado, que hay muchas situaciones donde puede ser interesante desde el punto de vista del profesional sanitario, pues en síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, en SIBO, en otros tipos de situaciones, pues ahí podría ser más interesante una cápsula porque libera también butirato en el delgado. Cuando sean situaciones, sobre todo que queramos que haya mucho butirato en el colon, sería más el sobre porque están microencapsulados. ¿Vale? Bien, bueno, hay un par de preguntas más, pero creo que como la otra vez vamos a responder por mail a todos. ¿Vale? Creo que hemos respondido, digamos, a las principales preguntas. Flori, A mí se me oye, ¿no? Sí. Perdona, ¿Por fin? perdón, solamente por acabar, 30 segundos. Hay una pregunta de Canarias, también acordándome aquí de nuestra amiga Monse y de Troya 10, que trabajan con nosotros en Canarias. Lo de la deficiencia de vitamina D en Canarias es muy curioso y de hecho hay artículos publicados por un hospital en Canarias, que no recuerdo cuál era, y realizados también en la Universidad de Medicina de Canarias, específicos sobre la alta prevalencia de déficit de vitamina D en Canarias. Hay varios artículos publicados por médicos allí en Canarias y por hospitales allí de Canarias. ¿Vale? Parece ser que puede ser por la dieta, que haya déficit de vitamina en la dieta y también porque aunque haya buen tiempo, por el tema del paralelo en el que están, por la incidencia de rayos ultravioleta, no parece ser lo más adecuado para la síntesis de vitamina D. ¿Vale? Pero hay estudios publicados sobre eso. Si no tenemos más preguntas o más cerramos aquí. Damos las gracias a todos los asistentes